Pues bien, hermanos, vamos a continuar entonces, dar comienzo en esta mañana nuevamente al estudio de la Confesión de Fe de Londres de 1689, este importante documento que nos sirve, que le sirvió a la Iglesia durante muchos siglos como una guía, como una ayuda para poder entender mejor, comprender mejor las grandes doctrinas que encontramos en la palabra de Dios. Estamos en el capítulo 14, tratando el tema de la fe salvadora. La fe salvadora. Capítulo 14. Allí en nuestros himnarios tenemos en las últimas hojas nuestra confesión de fe y podemos continuar o tener también juntos la lectura acerca del párrafo 3, que es el que nos quedó pendiente, acerca de este tema de la fe salvadora. Pero antes vamos a hacer un pequeño resumen muy corto para que tengamos en cuenta lo que hemos tratado en el primer y en el segundo párrafo. ¿Dónde viene la fe salvadora? Una de las preguntas que hemos hecho. ¿Cuál es el origen de la fe salvadora? Esta fe que da entrada al pecador al reino de Cristo. Esta fe no está dentro de todo ser humano. Cada uno de nosotros no nacemos y no nos desarrollamos con esta capacidad o esta virtud solo por el hecho de pertenecer a la raza humana o como criatura de Dios. La fe no reside en el hombre. La fe no es del hombre. Esta fe que salva, que da entrada al reino de Cristo, no está en nosotros, no es parte de nuestra naturaleza. Vimos en Mateo capítulo 16, versículo 15, que esta fe salvadora, esta confianza acerca de Cristo, esta completa certidumbre no era algo de hombres ni dado por hombres, sino es algo que tiene que venir de Dios. Es algo que soberanamente viene al hombre por la elección de Dios. Es solo cuando la mano del Señor obra, es solo cuando el Señor ordena para vida eterna, es solo cuando Dios abre la puerta para que la gracia lleve a creer a esa persona para salvación. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, dijo Pablo a los Efesios, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La gracia es un don de Dios para el pecador. Los autores de la Confesión de Fe nos aclara que es una gracia obrada por el Espíritu de Cristo en los corazones de aquellos que son escogidos por Dios. Allí vemos claramente la soberanía de Dios en la cuestión de la salvación. Esta fe que salva es una elección de Dios. Es Dios quien obra en los corazones por medio de su Espíritu Santo. La fuente de la fe que salva, repito, no está en nosotros, debe venir de fuera de nosotros, es decir, de Dios. La fe no es una facultad natural que nosotros hayamos poseído siempre. No, hermanos, es Dios quien la causa. Esta fe llega al hombre directamente de manos del Espíritu Santo y este usa como medio para que podamos obtener esta fe la palabra de Dios. Eso es lo que nosotros vimos como principal en el párrafo número 1. El párrafo número 2, hemos hablado acerca de los hechos de la salvación. ¿Qué es lo que hace cuando ésta se manifiesta en una persona? Por la fe salvadora, hemos visto 2 puntos. Por la fe salvadora, el hombre abraza las Escrituras. Esa es una de las características de esta fe. Por la fe salvadora, el hombre abraza las Escrituras. Él está seguro de la infalibilidad de las Escrituras. Él detecta y percibe en ella una excelencia que es superior a todos los demás escritos y a todas las demás cosas que hay en el mundo. Y por la fe salvadora, el hombre ama la palabra de Dios y encuentra en ellas no solamente las verdades, sino que encuentra en ella la vida. Hay este cambio de percepción en cuanto a la palabra de Dios cuando éste viene y recibe de parte de Dios la fe que lo salva. Y en segundo lugar, por la fe salvadora se responde apropiadamente a las Escrituras. Se tiene un concepto diferente de las Escrituras, pero también se responde apropiadamente a las Escrituras. Es decir, esta fe salvadora responde correctamente a cada uno de los diferentes contenidos que se encuentran en la palabra de Dios. Ahora, por medio de esta fe, responde apropiadamente a los mandamientos de Dios. Él responde apropiadamente a las amenazas de Dios y él responde apropiadamente a las promesas de Dios. Pero el principal acto de la fe salvadora se dirige hacia Cristo.
Hay un cambio en él en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que Dios dice. Hay una aceptación de su parte en cuanto a lo que determina la palabra de Dios, a los conceptos de su palabra, pero lo principal, lo primordial de este acto de fe salvadora se dirige hacia Cristo, de forma que éste se vuelve a Él y solo a Él para aceptar, solo a Él para recibir y solo en Él para descansar en la justificación, en su santificación y en la vida eterna que Dios tiene preparado. La fe salvadora que se vuelve a Cristo solo descansa en Cristo y en ninguno más. Eso es un destaque principal. Pues bien, después de hacer un resumen de estos dos párrafos primero, vamos a ver este tercer párrafo que nos habla acerca de las marcas distintivas de la fe salvadora. Las marcas distintivas de la fe salvadora. Vamos a leer lo que dice allí en este párrafo 3. Dice, esta fe, aunque sea diferente en grados y pueda ser débil o fuerte, es sin embargo aún en su grado mínimo diferente a su clase y naturaleza, como lo es toda otra gracia salvadora. O sea que dice, diferente en su clase y naturaleza de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Y consecuentemente, aunque muchas veces sea atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos, hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de nuestra fe. En este párrafo 3, los autores de la confesión van a distinguir entre la fe salvadora y las otras clases de fe, que en las Escrituras se nos dice que también hay otras clases de fe, pero tenemos la necesidad de distinguir la fe salvadora de estas otras clases de fe. Jesús, en una ocasión, él señaló que si nosotros no tenemos la fe como la de un niño, nosotros no podemos entrar en el reino de los cielos. Una fe como la de un niño es un requisito previo para ser miembro del reino de Dios. Existe una diferencia, sin embargo, entre una fe como la de un niño y una fe infantil. Tenemos que tener la fe como la de un niño, pero muy distinto es tener una fe infantil. La Biblia nos llama a ser niños en la malicia, pero maduros en nuestro entendimiento. La fe salvífica es simple, pero la fe salvífica no es simplista, sino que ésta entiende, como hemos destacado el domingo anterior, acerca de la necesidad que tiene la fe de poder entender el Evangelio, de poder entender el mensaje de salvación, entender lo que Dios requiere de esa persona para venir a recibir la fe. Santiago dijo en su capítulo 2, versículo 14, lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? O sea, ¿podrá esa fe salvarle? Una fe que es ausente de obras. Santiago está distinguiendo entre la profesión de fe y la realidad de la fe. La profesión de la realidad de la fe, porque cualquiera puede decir que tiene fe. Cualquiera puede profesar tener fe. Si bien hemos sido llamados a profesar nuestra fe, eso es un llamado, tenemos que confesar y profesar nuestra fe, pero la profesión por sí sola no salva a nadie. No es suficiente como marca de una fe que salva, porque la Biblia deja bien claro que las personas son capaces de honrar a Cristo de labios mientras sus corazones están lejos de Él. Cristo hablaba acerca de esto. Es una fe que solo profesa, pero luego sus corazones están lejos de Dios. La fe de los labios para afuera, sin ninguna manifestación del fruto de fe, no es fe salvífica. No es fe salvífica. Santiago continúa diciendo, así también, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Santiago 2:17. Santiago describe la fe muerta en sí misma como una fe que no tiene absolutamente ningún provecho. Es una fe fútil, vana, y es una fe que no justifica a nadie. Y cuando Santiago nos habla aquí, hermanos, que la fe debe ser acompañado de las obras, él no se está refiriendo exclusivamente a, por ejemplo, obras de caridad, o de personas que pasan a ser más amables con las demás personas y ahora empieza a tener una buena conducta con su prójimo, o que abandona en sí mismo ciertos hábitos malos a la vista de los demás, o
de gastar aún toda nuestra vida en ayudar al medio ambiente, en ayudar a los pobres animales, en ayudar a los pobres. No, Santiago no está haciendo precisamente énfasis cuando él habla de este tipo de obras a estas cosas. No hace referencia a estas cosas en sí misma, aunque estas cosas pueden ser cosas que vengan con la fe salvífica. Pero no habla Santiago de estas cosas en sí mismas. Recuerda que él está aquí denunciando a personas que solo profesan tener fe, pero sin ir acompañada de características o de marcas distintivas que son particulares, obradas por el Espíritu Santo a todo aquel que tiene esta fe. ¿Cuáles son las marcas distintivas de la fe? Vamos a ver algunas marcas de esta fe salvadora. En primer lugar, este capítulo 3 nos habla y nos dice lo siguiente. Esta fe, aunque sea diferente en grados y puede ser débil o fuerte. En primer lugar, tenemos que saber que la fe salvadora tiene diferentes grados. Tiene diferentes grados. Pero al mismo tiempo, esta fe no depende de los grados. Esta fe no depende de su intensidad, ni del tamaño de la fe para que ésta salve. Salva igual una fe salvadora fuerte que una fe débil. Aunque cree en Cristo como debe creer, aunque sea con una débil, como el tamaño de un grano de mostaza, será salvo como aquel otro que crea con una fe fuerte. Vemos el caso de una fe débil en Marcos capítulo 9, versículo 21. Aquel caso en el que los discípulos fueron a tratar de sacar ese demonio de aquel padre que tenía un hijo endemoniado y ellos no pudieron hacerlo. Viene Cristo y Cristo los reprende a ellos por su poca fe, pero habla en forma general, la incredulidad de todos los que estaban allí, tanto de sus discípulos como de ese padre, como de los fariseos y los escribas que estaban allí. El Señor dice, oh generación de incrédula, ¿hasta cuándo tendré que soportaros? El Señor ve que esta gente no tiene ningún tipo de fe. Y Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Esto nos habla de un hombre con una fe muy débil, con muchos problemas y con muchas dudas, pero este atormentado padre, él abre de par en par su corazón con una respuesta realmente impresionante. Él estaba convencido por lo menos de dos cosas. Primero, que indudablemente él poseía la clase de fe que Jesús demandaba de él. Él dijo, creo. Y en segundo lugar, que esta fe era imperfecta. Esta fe estaba asediada por temores y por dudas, pero una sincera profesión de fe. Él dijo, sí creo, y a esta una intensa y conmovedora petición a continuación. Él dijo, ayuda mi incredulidad. Lo que significa decir, sigue ayudándome a cada instante y día a día, de modo que yo pueda vencer mi incredulidad. Él detectó su incredulidad, detectó su pequeñez de la fe de él, y él pidió incluso al Señor que él le ayude a que su fe crezca, que su fe continúe. Ayuda a mi incredulidad. Una fe imperfecta, pero salvadora. Salvadora. Pero en Mateo 8, capítulo 10, sin embargo, encontramos a uno con una fe realmente para ser alabada, que es el caso en el que Jesús sana al siervo de aquel centurión. ¿Se acuerdan? Viene este centurión, se encuentra con el Señor y, Señor, mi siervo está en esta condición. Y el Señor dice, bueno, vamos. Le dice, no hace falta, yo no soy digno que tú entres en mi casa. Con que tú pronuncies la palabra es suficiente, él se sanará. Y el Señor se maravilló de la fe de él. Yo no soy digno que entres en mi casa, solo di la palabra y mi criado sanará. Al oír Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. La fe de este hombre, de origen gentil, sobrepasaba en excelencia a todo lo que había encontrado aún entre los judíos.
Lo que había hallado Jesús no era poca fe, como en el caso anterior, sino mucha fe. Él encontró aquí una fe realmente fuerte en lo que Jesús podía y quería hacer. Pero tanto la fe débil como la fuerte, hermanos, ambas creían en Cristo y ambos fueron atendidos por Él de igual manera. No, el grado y el tamaño de la fe no define la fe salvadora, porque hay fe débil y hay fe fuerte. En Romanos capítulo 14, versículo 1, se nos dice, recibid al débil en la fe. Hay hermanos con fe débil. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Y en el 15.1 dice, así que los que somos fuertes, y aquí están los fuertes en la fe, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es claro que ambas, la fe débil como la fuerte, se vuelcan hacia las Escrituras y se vuelcan hacia Cristo como deben. Aunque sea débil o aunque sea fuerte. La respuesta es la que Cristo espera. En segundo lugar, pero miremos en contraste, esa fe de aquellos creyentes temporales. Creyentes temporales. Dice la confesión. Siguiente punto. Sin embargo, aún en su grado mínimo, diferente a su grado y naturaleza, como lo es toda gracia salvadora, de la fe y la gracia común de aquellos creyentes que solo lo son por un tiempo. Por un tiempo. Esta no es una fe salvadora débil. No está hablando aquí de una fe salvadora débil o una fe salvadora que dura un tiempo, sino que es una fe de naturaleza diferente. No es una fe igualmente preciosa que la de los apóstoles, como se nos dice en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, dice Pedro. No, hermanos, esta no es esta fe preciosa de la que habla Pedro, sino que esta es una fe que pertenece a la gracia común. Que antes nosotros dijimos que esa gracia, esa fe que es parte de la gracia común de Dios que necesitamos para vivir aquí. Que debemos creer en ciertas cosas para poder vivir aquí. Es parte de la fe que está dentro de la gracia común de Dios. Esta clase de fe puede ser temporal. Son los que creen por un tiempo. Es lo que nos dice Lucas en el capítulo 8, versículo 13, cuando se nos relata aquella parábola del sembrador. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, aquí está el destaque, y en el tiempo de la prueba se apartan. No es una fe salvadora, es una fe temporal. Esta es la fe de los apóstatas. Es la fe de los apóstatas. Es una clase de fe que no les volvió hacia las Escrituras. Es una clase de fe que no los volvió hacia Cristo como debían. Y así cuando vienen los problemas, así cuando vienen las dificultades, se vuelven a su sitio de donde son. Se vuelven a su sitio de donde son y en donde ellos nunca dejaron de ser. De manera que cuando habla Cristo de los pedregales, se refiere a esa zona del campo que aunque se ve tierra allí a simple vista, resulta que la capa de esta es muy fina e inmediatamente debajo de ella hay rocas que impiden una ramificación adecuada. El énfasis es el aspecto temporal, hermanos. Y lo rápido en que aparece la semilla, ese germen, que según nos dice el relato, brotó pronto, cosa que no pasa con la otra tierra, la que es buena. Ahí dice que brotó pronto en el versículo 8, sino que ocurre a su tiempo. La tierra que es buena ocurre a su tiempo. Dice que a su tiempo dio fruto. Esta brotó pronto. Tiene poca tierra y brotó pronto. De manera que, aunque brota un principio de vida en esa semilla de los pedregales, no hubo fruto ni cosecha de esa semilla. El labrador, que fue luego a recoger algún tipo de fruto, no cogió absolutamente nada de ahí. Ningún vendedor se beneficiaría de ello. Ninguna familia vería ningún pan en su mesa que tuviera para el fruto de su familia. ¿Por qué? Porque el fruto no se dio. No hubo fruto, sino que la planta murió.
Esta fe de forma inmediata recibe el mensaje y lo acoge con gozo, es decir, ellos oyen el mensaje, ellos no lo desprecian, no desprecian el mensaje, están aquí, no ridiculizan el mensaje, no tratan de olvidarlo, quitárselo de encima lo más rápido posible como las otras clases de tierra, ni tampoco ellos dicen, bueno, esto podría ser, lo que se dice es razonable o simplemente sería bueno, no, sino que lo reciben. Al momento de oírlo, ellos lo acogen y hasta ellos muestran un entusiasmo y un gozo de semejantes cosas. Al momento lo reciben con gozo. Esta noticia que oyen acerca de Dios y cómo da perdón al hombre por medio de Cristo, de cómo Dios es un Dios que ayuda, es un Dios ayudador, consolador y puede estar con los hombres para traerle de sus bendiciones, de cómo el hombre puede ser recibido por Dios y cómo puede el hombre ser escuchado por Él. Lo agarra, lo retiene de una forma rápida e incluso nos especifica Cristo que estas personas les afecta este mensaje en su interior. Dice que tienen gozo en sí. Hay una manifestación inicial de vida, pero esa vida comenzada por la palabra de Dios es una vida espiritual temporal. Temporal. Es de corta duración. Creen, como dice Lucas, solo por un tiempo. Potencialmente aparece lo que es esa vida espiritual producida por la palabra de Dios, al oír ese mensaje, que es creído por un tiempo, y él piensa que es verdad, que es algo bueno, pero hay un serio problema que hace que esa vida, ese creer, sea algo temporal, que es que cuando el sol sale, se levanta con su calor, al no tener raíz, ese brote, entonces se seca y muere. El sol, dice el Señor, representa las tribulaciones y la persecución. Y Lucas 8:13 nos complementa diciendo que es la prueba. Es la prueba. De manera que brota la vida espiritual y cuando vienen las dificultades, persecuciones y pruebas, entonces se aparta y deja de creer. Es temporal. Es temporal. Es una fe muerta. Es una fe muerta que no puede dar fruto porque precisamente está muerta. Una fe muerta, nos dice Santiago, no puede dar fruto. Santiago 2, 17, 26, él dijo, así también la fe, si no tiene obras, o sea, si no tiene frutos, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. La fe es un reflejo, las obras, es una evidencia, es el reflejo de mi verdadera fe, es lo que está queriendo decir Santiago. Tú crees que Dios es uno. Y bien haces, dice Santiago. Mucha gente confiesa que Dios, que Dios es un Dios, que Dios es el creador de todas las cosas. Pero dice Santiago, también los demonios creen eso y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Allí la fe, esa obra de Abraham estaba dando testimonio de su fe. Y él toma como ejemplo también a Rahab, la ramera. ¿No fue justificada las obras cuando recibió a los mensajeros y les envió por otro camino? Allí ella ayudando a estos hombres, porque antes había escuchado acerca del Dios de Israel y ella creyó y sus obras dieron testimonio de ello, encubriendo y guardando a estos hombres del pueblo de Dios. Esta es la clase de fe, hermanos, de los hipócritas. Esta fe temporal es una fe hipócrita. Esos que tienen una apariencia delante de los hombres, esos que vienen, que aparecen, que parecen que son, pero por dentro, en su corazón, no hay semejante fe ni actitud hacia Cristo, ni siquiera una actitud en cuanto a las Escrituras para poder obedecerla. Cualquier persona puede decir que tiene fe. La Biblia deja bien claro que las personas son capaces de honrar a Cristo de labios, mientras sus corazones, repito, están lejos de Él. La fe de los labios para afuera, sin ninguna manifestación del fruto de la fe, no es una fe salvífica. Lo delata, lo refleja. La fe muerta en sí misma es como una fe sin ningún provecho, es fútil y vana y no justifica absolutamente a nadie. Es una fe que engaña. Es una fe muerta que lleva a la muerte. Pero la fe salvadora que aquí se describe, aunque es atacada y puede sufrir oscilaciones, sin embargo, es una fe que resulta victoriosa. Esta verdadera fe, aunque sea débil, fuerte, aunque ella sufra ataque, aunque ella sufra oscilaciones,
sin embargo, ella resulta siempre en victoria. ¿Por qué? Porque es verdadera. Porque es una fe verdadera, dice la confesión. Y consecuentemente, aunque muchas veces es atacada y debilitada, resulta sin embargo victoriosa, creciendo en muchos hasta obtener la completa seguridad a través de Cristo, quien es tanto el autor como el consumador de la fe. Los ataques a la fe son aquellos argumentos. Los ataques a nuestra fe son aquellos pensamientos que se dirigen hacia donde nosotros tenemos la confianza. Ataca nuestros pensamientos que están dirigidos en nuestra confianza a Dios. ¿Con qué propósito? Con el propósito de hacernos dudar. Ataques sobre la veracidad y utilidad de las Escrituras, por ejemplo. O dudas acerca del amor o del cuidado de Cristo sobre los suyos. Allí van a recibir estos que tienen esta fe verdadera, estos ataques del enemigo en cuanto a estas cosas. Hermanos, bien, la victoria de la fe aquí quiere decir que esta permanece constante. No es de corta duración. Aunque sea débil, ella es constante. Ella va hacia adelante. Perseverante en aquella lucha que dijimos al día anterior, por la cual te lleva a obtener día tras día esos mandamientos de Dios, a temblar ante las amenazas de Dios y a aferrarte y a confiar en sus promesas. Esto es lo que hace esa fe verdadera. Te aferras a las promesas de Dios, tiemblas ante las amenazas de Dios y día tras día tú buscas obedecer sus mandamientos. Aquellos con esta fe, puede que les parezca que a veces ellos vayan perdiendo o pueden que a veces ellos van cediendo a la batalla. Otras que parece que van un poco más adelante y van adelantando, pero va creciendo en seguridad siempre hacia Cristo. Es una fe que va creciendo en seguridad siempre hacia Cristo. Y es una fe que no pierde de vista la lucha contra el pecado y contra sus enemigos. No es una fe que se relaja. Puede que por algún momento ella parezca vencida y parezca estar en esta situación, pero es una fe que siempre está yendo hacia adelante. Ella no pierde de vista que ella está en un campo de batalla, en una lucha contra el pecado y contra sus enemigos. La fe salvadora que aquí se describe, aunque es atacada y puede sufrir oscilaciones, sin embargo, es una fe que siempre ora. Por ejemplo, que siempre ora. Esta fe sabe que cualquier victoria vendrá del cielo. Por eso ora. Por eso ella ora. La oración de fe expone a Dios su caso y pide la ayuda al cielo. Ella ora. La fe dice, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 5:3. Si no crees, hermanos, ¿por qué oras? Aquel que no cree, ¿por qué orar? Pero si crees, ¿por qué no esperar los resultados de parte de Dios? Como dice este salmo, de mañana me presentaré delante de ti, oraré y esperaré los resultados. Hay quienes al orar parecen depender de Dios, pero al no esperar nada, vuelven a renunciar a esa confianza y deshacen su oración. ¿Qué es esto sino tomar en vano su nombre y jugar con Dios? Es como cuando alguien llama a tu puerta y se marcha antes de que tú puedas abrirla. No es una fe que ora y espera en que Dios venga y abra la puerta. Efesios capítulo 6, versículo 16 dice, sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Hermanos, la fe, la verdadera fe, ora a Dios. Tiene la confianza que Dios la oye. Y es una fe que espera en Dios en la respuesta a sus oraciones. La fe se nos es dada como un escudo, como se nos dice Pablo allí en Efesios, para poder apagar los dardos del maligno. Miren lo que hace una verdadera fe. Es un escudo. Allí Dios nos la da precisamente para esto, para que podamos defendernos de los ataques de nuestro adversario. El que tiene este escudo es protegido. El que lo tiene. El que tiene el escudo de la fe, dado por Dios, es protegido. Y el que no lo tiene, no lo es. No lo es. Pero ¿de qué debe defenderse el creyente con este escudo y encontrar victoria?
¿De qué se debe defender? De los dardos de fuego del maligno. ¿Pero qué son esos dardos de fuego de los cuales nos tenemos que defender? Hermanos, son muchos. Son muchos los dardos del maligno continuamente en la vida del creyente. Pero vamos a considerar simplemente 2 o 3 por el tiempo que tenemos y podamos de alguna forma ser edificados, aquellos que tenemos esta fe que se nos ha sido dada por parte de Dios en su gracia, para que podamos aprender cómo obra también el enemigo y cómo tenemos que mantener ese escudo de la fe siempre en alto para poder apagar esos dardos que vienen directamente a destruirnos. Estos dardos son tentaciones del pecado. Son dardos llenos de dudas y de desconfianza para con Dios. Son dardos de descontento. Son dardos de frialdad. Son dardos de incredulidad. El enemigo, él abre su aljaba y envía una lluvia de estas flechas para incendiar el alma del creyente, pero también trayendo temores a su vida. Pero esta fe salvadora tiene poder para apagar esas flechas incendiadas que nos lanza el maligno. Veamos brevemente entonces otros 3 ejemplos de esta clase de dardo de fuego y veamos cómo esta fe salvadora puede apagarlos absolutamente a todos. Las tentaciones, por ejemplo, al ateísmo, las tentaciones a la blasfemia y las tentaciones a la desesperación. Quisiera que podamos ver brevemente estos 3 dardos, estas 3 flechas, tipos de flecha que el enemigo lanza a los hijos de Dios. Las tentaciones al ateísmo, a la blasfemia y a la desesperación. Vamos a ver este primer dardo, el dardo de fuego del ateísmo. Hermanos, es verdad que el diablo no es capaz de convertir en ateo a un hijo de Dios. ¿Verdad que no? Él no es capaz de hacer tal cosa. Porque este creyente, este que ha recibido esta fe, este que es parte ahora de la familia de Dios como un hijo suyo, él tiene la imagen de la naturaleza de Dios en su corazón que irresistiblemente le muestra a Dios como un Dios santo. Es imposible que el corazón santificado sea completamente vencido por esta tentación, ya que la imagen de Dios en él prueba que fue creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Pero sí lo puede convencer de manera temporal. Sí lo puede hacer de manera temporal, pero no puede convencerlo de un ateísmo completo. Él tampoco es capaz de convertir en ateo al impío. Presta atención, porque este tiene, al igual que todos los hombres en la faz de la tierra, el sello indeleble de la deidad de Dios en sus conciencias. El diablo no puede convencer a ningún hombre del ateísmo en sí mismo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Es el ateísmo, es negar a Dios y es negar la existencia de Dios, pero con una verdad, ¿cierto? Pero solo porque el necio declara eso en su corazón, ¿por qué? ¿Es porque él realmente tiene el conocimiento total de que Dios no existe? No, él lo hace porque no hay temor de Dios en él. Es por eso que lo hace. Que nadie que niegue a Dios, no borra el saber que Dios existe y que lo juzgará un día. No existe nadie ateo porque Dios puso esto en el corazón de todos los hombres. O sea que el diablo no puede hacer este tipo de obra por completo. El mismo diablo no puede volverse ateo él tampoco mismo, porque jamás podrá anular por completo el conocimiento que él tiene acerca de Dios. Puede decir el necio en su corazón, no hay Dios, pero el conocimiento sigue ahí. Dios lo ha puesto para librar de excusas en el día del juicio. El diablo va a venir a lanzarnos flechas de ateísmo para que nosotros podamos decir en nuestro corazón como el necio que no hay Dios. Para que podamos tener temporalmente, hermanos, este temor. Pero ¿cómo la fe apaga los dardos del ateísmo? ¿Por qué nos hace falta fe para ello, hermanos? ¿No es suficiente nuestro saber? Dice que todo Dios puso en el conocimiento de todos nosotros el que sabemos que Dios existe. ¿Por qué nos hace falta la fe entonces para apagar eso? ¿No bloqueará nuestra razón esas mentiras diabólicas del diablo? La razón es en sí, hermanos,
un don de Dios que puede demostrar la existencia de Dios. Pero bajo el furioso asalto de la tentación, solo la fe podrá apagar el fuego de ese dardo. Solo la fe salvadora podrá apagar el fuego del dardo del ateísmo. La razón hace poco más que demostrar la existencia de Dios, pero nuestra fe es la que apaga este fuego. La razón nunca demostrará quién es Dios ni cómo es Dios. Ahí está la diferencia. Nuestra razón nos da la seguridad que Dios existe, pero nunca nos dará cómo es Dios, ni nos mostrará quién es Dios. Las Escrituras enseñan el plan divino para conocerlo, no por cultura avanzada ni conocimientos mundanos, sino por la verdad. Por la verdad. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Es lo que dice Hebreos 11:6. La fe cuenta plenamente con el aval de la palabra y acepta todo bajo su autoridad. Por eso la fe es la única que puede apagar esto, porque la fe, ella conoce ahora a Dios, ella conoce ahora el carácter de Dios y por medio de su palabra, ella ha creído que Dios le hay, como dice allí en Hebreos. Debe creer que le hay, no solo sabiendo que Dios existe, sino que es Dios, un paso que la razón nunca podrá dar por sí mismo. Podemos ver su rostro, hermanos, en el espejo de la palabra de Dios, pero eso es por medio de la fe. Cristo venció esta tentación con la fe en la palabra. Lo repelió sencillamente levantando el escudo de la palabra cuando él dijo, escrito está. Allí estaba la fe de Cristo en lo que estaba escrito, en la palabra. No se puede negar el poder de las Escrituras que Cristo utilizó para dejar a Satanás aturdido. El enemigo no tenía respuesta para esa palabra, sino que su mera mención lo cayó. La fe de Cristo en la palabra cayó a Satanás, apagó su flecha. Si Eva, en el Edén, se hubiera mantenido firme en esa primera respuesta que ella dijo a Satanás cuando Satanás vino con una mentira, le dijo, con que Dios les dijo, ¿cuál fue la respuesta de ella? Ella dijo, Dios no ha dicho eso. Lo que Dios dijo fue que no podíamos comer. Si ella se hubiese permanecido en esa fe, en esa palabra que Dios había dicho, ella hubiese apagado el dardo del enemigo. También ella habría callado a Satanás si hubiese hecho esto, igual que Cristo. El cristiano debe soportar el ardor de la tentación poniendo la palabra de Dios entre él mismo y los golpes de Satanás. Satanás podrá molestar al creyente, pero no dañarlo. Y probablemente ni siquiera lo moleste por un tiempo, porque huirá de nosotros. Pero si tras este escudo de la palabra, si tiras este escudo de la palabra e intentas cortar la tentación a fuerza de tu razonamiento, a fuerza de lo que tú conoces, a fuerza de tu manera de razonar simplemente, pronto te verás cercado y vencido por tu adversario. La fe no depende del razonamiento, hermanos, sino que el razonamiento depende de la fe. El razonamiento depende de la fe. No debo creer la palabra meramente porque concuerda con mi razonamiento, sino que yo debo confiar en mi razonamiento si éste concuerda con la palabra. Un carpintero pone la regla en una tabla para poder ver si está recta o si está torcida. Pero si es la regla y no el ojo quien lo determina, yo siempre podré confiar entonces en esa regla. Es la regla la que me va a determinar si esa vara está torcida o está derecha. No es mi ojo. Es la regla la que yo siempre uso. Y esa regla es la palabra de Dios. No podemos evaluar las cosas en base a lo que ven nuestros ojos, hermanos, o lo que razona nuestro pobre conocimiento de las cosas, sino que en lo que Dios ha dicho en su palabra, en su regla. Es en eso que nos basamos para poder apagar ese dardo del ateísmo con el que vendrá el enemigo a tentarnos. Por tanto, pon tu fe en la palabra y deja que la palabra venza la tentación para tener esa victoria contra los ataques que te quiere llevar a que tú desconfíes de la existencia de Dios. Aunque lo haga por un tiempo, como dijimos, no debería ser así.
Deberíamos usar esa regla que es la palabra y poner nuestra fe en ella. En segundo lugar, el dardo de fuego de la blasfemia. El dardo de fuego de la blasfemia. En sentido general, todo pecado es blasfemia. Todo pecado que nosotros cometemos es blasfemia contra Dios. Cuando el cristiano con toda la armadura de Dios habla o piensa cualquier cosa contra la naturaleza y las obras santas de Dios con intento de reprocharle, es blasfemia. Y todo pecado hace esa obra. La esposa de Job era la agente del diablo para provocar a su marido a este pecado. Ella dijo, maldice a Dios y muérete. Blasfema a Dios de una vez. Mira todo lo que te ha pasado, mira en el estado en que tú estás. Ya es digno Dios que tú lo blasfemes. Satanás disparará este dardo ardiente contra la imaginación del creyente a avivar en él pensamientos indignos acerca de Dios, por la situación que podamos estar pasando. Viene Satanás y te pone eso allí. Mira tu situación. Blasfema a Dios, di algo contra él. Satanás disparará este dardo ardiente contra la imaginación del creyente, repito, para avivar en él pensamientos indignos acerca de Dios. ¿Cómo la fe apaga el dardo de la blasfemia, hermanos? Satanás le dijo a Dios acerca de Job, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Existe una tendencia natural del impío, del pecador, de blasfemar a Dios. Eso es algo natural de la naturaleza caída del hombre. Está siempre esa tendencia de blasfemar a Dios, de hablar en contra de Dios ante las circunstancias. Y Satanás sabe eso. Y nosotros como creyentes no tenemos que olvidarnos que el pecado todavía mora en nosotros y todavía está esa tendencia en nosotros también. Y el diablo lo sabe. Cuando el pecador se ve provocado, la frustración interior de su corazón enciende pensamientos groseros acerca de Dios. Ciertamente este mal, dice en 2 de Reyes 6:33, dice, ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más en Jehová? Allí está esta tendencia. Hay un espíritu de maldad en los pecadores y todo inconverso tiene un espíritu amargado contra Dios y todo lo que lleva su nombre. Pero por la fe hay un espíritu de gracia en los creyentes que evita esto, que los libra de esto. En primer lugar, la fe ve cómo Dios vigila al alma para protegerla. Y voy a dar solamente 3 puntos acerca de esto que estamos hablando, acerca de nuestra fe, la fe verdadera, apaga los dardos de la tentación de blasfemar contra Dios. La fe ve cómo Dios vigila al alma para protegerla. Ni aun en tu pensamiento digas mal, dice en Eclesiastés 10:20. Ni aun en tu pensamiento digas mal del rey. Ni en lo secreto de tu cámara digas mal del rico. Porque las aves del cielo llevarán la voz y las que tienen alas harán saber tu palabra. La fe ve cómo Dios vigila al alma para protegerla. La fe advierte, no blasfemes al Santo de Dios. No podrás bajar bastante la voz como para que no te oiga. Está más cerca de ti que tú mismo. Así rompe la fe los cepos del diablo. Cuando Dios se presentó a Job en su majestad, todos los discursos de este se desvanecieron cuando el santo cubrió su rostro humillado ante el Señor. Él dijo, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Y él dijo, allí en el principio, cuando él sufrió todas estas pérdidas, él dijo, en todo esto no pecó Job con sus labios. Él fue guardado. Él guardó, él vigiló su alma. Esta fe vigiló, protegió su alma para protegerlo a él de blasfemar contra Dios. La fe ve cómo Dios vigila el alma para protegerla. En segundo lugar, la fe alaba a Dios aún en condiciones penosas.
Es imposible que Satanás propine el golpe rudo de la blasfemia en un alma afinado en la alabanza. Dice el Salmo 57:7, mi corazón está dispuesto, dice David, mostrando su fe. Él dijo, mi corazón está dispuesto y cantaré y trovaré salmos al Señor. La fe había afinado su espíritu y preparado sus sentimientos para la alabanza. La fe puede alabar a Dios porque la fe ve su misericordia en su mayor aflicción. La fe puede ver eso. Job apagó este dardo que Satanás le disparó a través de la lengua de su esposa. Él dijo, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Job 2:10. Entre otras palabras, dejaremos que unos pocos problemas presentes, se conviertan en una tumba para enterrar la memoria de todas las misericordias pasadas de Dios. Lo que Dios nos quita es mucho menos de lo que le debemos a Él, pero lo que nos deja es más de lo que nosotros merecemos o debiéramos tener. La fe tiene buena memoria y puede relatarle muchas misericordias al cristiano. Salmo 77:10 dice, enfermedad mía es esta, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo y me acordaré de las obras de Jehová, sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas. En los momentos de aflicción, el alma alaba a Dios porque ella trae a su memoria las misericordias pasadas de Dios. Así que por tanto el cristiano, cuando esté en profunda aflicción y Satanás le tiente a maldecir a Dios, le tire estos dardos en medio de su aflicción, como si él le hubiera olvidado a Dios, no le dejes hablar. No dejes a Satanás que hable estas cosas a tu oído. Dile, no, Satanás, Dios no ha olvidado mis necesidades. Yo soy el que ha olvidado su misericordia pasada. Si no, ¿cómo podría cuestionar su cuidado paternal ahora? No es Dios quien olvida, soy yo quien olvida. Así que debemos repasar sus antiguas misericordias. Alaba a Dios por su misericordia pasada y Él no tardará en darte un cántico nuevo, una alabanza nueva en tus labios. Igual que la fe ve la misericordia divina en toda aflicción, también espera siempre mayor misericordia de parte de Dios, aún en medio de su aflicción. En tercer lugar, la fe enseña al cristiano a distinguir entre las tentaciones de Satanás y su pecado personal. El cristiano sabe distinguir estas saetas del maligno. La entrada violenta, hermanos, de estas tentaciones, la entrada violenta en nuestra mente de estas blasfemias en la mente del cristiano, delata su origen. Delatan que es de Satanás. No está en el corazón de esa persona. Son como rayos que entran en el pensamiento antes de que uno sepa lo que ha pasado. ¿De dónde vino ese pensamiento? ¿De dónde acaba de venir esa blasfemia contra Dios? Son dardos del maligno. Y la fe del creyente sabe distinguir eso. Ella sabe distinguir eso. No es solo su repentina violencia, sino también su incoherencia con los pensamientos anteriores del cristiano. El cristiano no estaba pensando en eso. No lo resalta la probabilidad de que sean dardos lanzados por el arco del maligno. Él lo sabe. No es el lenguaje del cristiano el que Satanás trae al creyente. El lenguaje de Satanás delata que esto viene de parte del demonio. No es de parte del creyente. No pertenecen al alma del creyente, sino que es del diablo. A veces cuando el cristiano está adorando a Dios, él está en oración a Dios, de repente viene un pensamiento blasfemo que se cuela como un intruso allí. ¿Verdad que nos pasa? Pero la fe del creyente detecta automáticamente eso y lo desecha. No se derrumba, ni se queda allí, ni se carga de culpa. Él lo desecha porque detecta que eso viene de Satanás. Las blasfemias que acosan al alma mientras oramos y alabamos a Dios provienen del maligno y son enviadas para interrumpir la obra que él más teme que Dios está haciendo en nosotros. La fe enseña al cristiano a distinguir entre las tentaciones de Satanás y el pecado personal.
Me quedé una fuera, pero voy a terminar mejor el tercero, que es la obra culminante del diablo en cuanto a los dardos. El dardo de fuego de la desesperación. Es el tercer y último encabezado. Este es el fin de los dardos del diablo a los hijos de Dios. La desesperación. El diablo nos quiere ver desesperado. Aquí es donde nos quiere llevar él, a la desesperación. Él sabe que desde allí nosotros somos inservibles. Él sabe que desde allí nosotros somos desaprobados. Él sabe que desde allí somos una destrucción y una amenaza para los demás. Él sabe que desde allí nosotros deshonramos a nuestro Padre cuando caemos en la desesperación. Nuestra mente no funciona bien en ese estado. Nuestra fe está como muerta. El cansancio de nuestro cuerpo nos vence y nos deja sin fuerza para poder seguir. No hay escapatoria, no ve más que pecado y pecado y pecado y entramos en la desesperación. Este es un dardo mortal. El dardo de la desesperación. Y es cuando en esta desesperación que nos estamos hundiendo, como Pedro se hundió en el mar. ¿Se acuerdan? La fe nos lleva, pero esta fe salvadora, en esa situación como la de Pedro, nos lleva a gritar como él, que dice el relato. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es allí donde llegamos nosotros, cuando dejamos que el enemigo venga a nuestra vida, nuestra mente, nuestras situaciones y nos clava este dardo de la desesperación. Son muchas cosas acumuladas quizás, que llega el momento donde él ya te da este dardo y ya te deja en la desesperación. Ya no te deja pensar más, ya no te deja ver más las cosas con claridad. Ya la fe tuya está como débil, ya no confía en la palabra de Dios, ya no ve la obra de Dios. Él solo ve pecado y frustración en su vida. Pero esa fe salvífica lo lleva a esta condición. Lo lleva a clamar por ayuda. Lo lleva a clamar al Señor Jesucristo para que extienda su mano y lo acoja. Y claro que es una fe pobre. Así Dios lo dijo. Cristo le dijo a Pedro, hombre de poca fe. Pero la fe se opone, la verdadera fe se opone a este pecado de desesperación y nos lleva a buscar su socorro y la consolación solamente en Dios. Déjame terminarte con estas palabras de consuelo para el creyente, que dice así. La palabra de Dios se escribió, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Por eso se escribió la palabra de Dios. Es lo que dice en Romanos 15:4. Dios da a los pecadores seguridad en cuanto a la realidad de su misericordia para salvar a aquellos que aceptan a Cristo en los términos planteados por el Evangelio. Cristo abre su corazón y hace públicos los propósitos de su amor en muchas preciosas promesas que surcan como venas sobre el cuerpo de la Escritura. Según el propósito de su palabra, Dios sella todo el consuelo que su sabiduría pudiera hallar en el incrédulo, que el incrédulo pudiera necesitar, creando un refugio en Jesús para que los que son perseguidos por sus vociferantes pecados encuentren en él solo su socorro. El Nuevo Testamento garantiza la perfección de este refugio. En Hebreos 6:18 dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Esta fe salvadora hace esta obra poderosa, hermanos. Donde aquel que tiene una fe temporal, donde aquel que tiene una fe que no es fe, no puede experimentar. El creyente sí puede experimentar este socorro de Dios en medio de estos dardos. Esta fe tiene poder en la vida del creyente. Tiene poder en su vida. El Señor dice, levanta ese escudo. Levanta ese escudo. Y pone esa fe en la palabra de Dios. Para que puedas apagar esos dardos que te lanza y te lanzará el maligno a lo largo de toda tu carrera aquí. Es la fe salvadora que experimenta esta victoria.
y nosotros la tenemos en Cristo. Que el Señor nos ayude, hermanos, a que sí que es claro que sabemos estas cosas, pero como hemos dicho también el jueves pasado, nosotros necesitamos guardar esto en nuestra mente y en nuestro corazón, precisamente para poner por obra lo que aprendemos para honrar a Dios. Vamos a dar gracias por su palabra. Señor y Padre, queremos darte las gracias por poder tener tu palabra en esta mañana. Gracias por enseñarnos, Señor, en cuanto a esta cuestión de la fe que tú das al hombre de manera gratuita y por tu gracia. Podemos también, Señor, ser enseñados en cómo tú obras por medio de ella. Podemos también conocer a nuestro enemigo, cómo obra, y conocer también a lo que estamos llamados, Señor, para tener la victoria de Cristo en nuestras vidas. Te pedimos que tú nos ayudes a asimilar esto en nuestro corazón, que podamos poner nuestra fe en tu palabra, en la obra y los méritos de Cristo, y no apoyarnos, Señor, en nuestros razonamientos, en nuestras opiniones, en nuestra manera de pensar, sino que podamos podamos amoldar nuestros pensamientos a tu palabra, y que ésta produzca la fe que necesitamos para poder vencer y para poder seguir en nuestras vidas cristianas. Ayúdanos, oh Dios, te pedimos, y te damos gracias por la enseñanza de esta mañana. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Sí, tocamos. Dale, que yo corto, si no...